Muy buenos días, familia, ¿cómo amanecen hoy? Miren, estamos haciendo una serie de sermones consecutivos en la carta a los tesalonicenses. Hoy es la segunda entrega de este material que el Señor nos ha permitido hablar y estamos situando un pensamiento que es el Dios que está obrando en su iglesia. El domingo pasado, el domingo anterior, estábamos tratando de responder una pregunta. ¿Cómo podemos evaluar que Dios está obrando en una iglesia? Y dábamos algunas ideas equivocadas, pero el punto central de la enseñanza anterior es que una iglesia verdadera en la cual creemos que Dios está obrando es aquella que está conformada, compuesta por hombres y mujeres que han creído genuinamente, que son verdaderamente convertidos. Cuando una iglesia podemos decir que Dios está obrando allí, es una iglesia que está conformada por verdaderos creyentes, por hombres y mujeres que han entendido y aceptado el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que han comprendido la cruz. Hombres y mujeres que sin ser perfectos manifiestan en sus vidas el fruto de una verdadera transformación. Así es como empezamos nosotros a definir, oye, en ese lugar Dios se está moviendo. No son por los eventos, aunque eso no está mal, no son por las multitudes, no es porque esa iglesia esté metida en las redes y esté resonando, que es lo que normalmente suele ocurrir en nuestro pensar, sino más bien cuando nosotros hablamos de que Dios se está moviendo en un lugar, es cuando vemos frutos reales de arrepentimiento en la vida de esas personas. Y eso me lleva inmediatamente, mis hermanos, entonces a entender hoy, en esta segunda parte, hoy vamos a ver los versículos 2 y 3. La vez pasada vimos solo el versículo 1. Y vamos a ver los dos versículos que siguen. Que una iglesia, además de estar compuesta por verdaderos creyentes, también está envuelta o se debe manifestar un carácter cristiano genuino y verdadero. Entonces, la primera característica en una iglesia donde el Dios se está moviendo, una de las cosas que nosotros podemos evaluar es la conversión, y lo segundo que podemos ver es el fruto del trabajo de esos hombres y mujeres que están convertidos. Es decir, se debe reflejar el carácter de Cristo. Quiero hacer una nota aquí aclaratoria, porque cuando decimos no es que esta persona tiene el carácter de Cristo, pareciera que quisiéramos decir que esa persona no peca, que esa persona no se equivoca, que esa persona no tiene luchas. Y permítame decirle en esta mañana, familia, que una persona puede tener el carácter de Cristo y aún estar batallando con situaciones en su vida, enfrentándose a situaciones difíciles, que hay días donde está muy ungido y hay otros días donde necesita mucha de la gracia del Señor para volver a estar en camino. Entonces, para que usted no se vaya a decepcionar, porque de pronto dice, no, es que yo creo que acá no está el carácter de Cristo, porque es que yo veo que fulano de tal. No, amado, no se reduce a eso. Estamos hablando generalmente de personas que han entregado su vida a Cristo y que luego el Señor, a través de la obra de Jesús, a través del Espíritu Santo, comienza a manifestarse fruto. Lo que sí es cierto es que si el Espíritu Santo mora en ti, tiene que haber fruto. Tiene que verse ese fruto. No puede estar escondido. Yo no puedo llegar a ti y ver como la higuera aquella. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a aquella higuera y la encontró? No tenía frutos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? No le encontró frutos. Estamos nosotros para dar fruto. Entonces, vaya conmigo, por favor, a las Escrituras. Nuevamente, en primera a Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer ahora el versículo 2. Ya estuvimos hablando aquella vez de la paz. Estuvimos hablando acerca de la gracia. Ahora vamos a ver lo que Pablo dice aquí en el versículo 2 y 3, que son los que nos corresponden en esta mañana. Dice la Escritura, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Por quiénes estaba dando gracias Pablo? ¿Quiénes son todos vosotros? Puntualmente, ¿con cuál? ¿La iglesia de qué? De Tesalónica. Entonces dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, verso 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, me gusta este versículo 2 porque Pablo empieza diciendo claramente aquí que daba gracias a Dios por ellos. Es consciente de que Dios formó esta iglesia, él es consciente de que Dios fue quien trajo a existencia esta iglesia y como vimos la vez pasada, la madurez de esta iglesia estaba sustentada en el Señor y que Dios la exaltaba y Pablo la reconocía.
Y por eso Pablo nos dice aquí que él daba gracias no a los tesalonicenses, sino a Dios por el carácter que veía en ellos. Él le daba gracias a Dios porque veía en los tesalonicenses el carácter de Cristo. Tengan en cuenta que fueron cuántas predicaciones continuas según lo que vimos la vez pasada. ¿Cuánto tiempo se quedó Pablo ahí en Tesalónica? ¿Quién lo recuerda? ¿Cuántos fines de semana? Aproximadamente 3. Estuvo con ellos 3 días de reposo. La Biblia no dice si fue un poco más, un poco menos, pero sí nos garantiza que al menos fueron 3 veces. Y él no pudo quedarse allí porque se formó un alboroto, recuerda eso. Y él le tocó, sí, el bololo, y le tocó salir y seguir la obra evangelizadora. Sin embargo, la semilla había sido sembrada y por eso esta iglesia comenzó a florecer. Y cuando 6 meses después, Pablo envía a Timoteo, a su coequipero, vaya y se queda un tiempo importante, él le manda noticias respecto a cómo va la obra de Tesalónica. Y cuando Pablo escucha los avances, escucha el testimonio, él se llena de gozo en su corazón y por eso les dice, damos gracias. ¿Damos por qué? Porque ahora está reunido con Timoteo y con Silvano, que ustedes saben que es el mismo Sila. Es decir, este equipo de misiones se reunieron para evaluar cómo iban las cosas en toda Macedonia, que era donde ellos estaban trabajando en ese segundo viaje misionero. Y las noticias que Pablo escuchó respecto a Tesalónica lo llenaron de gozo y por eso dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Esta es una iglesia que se percibía el carácter de Cristo. Así que ese equipo misionero amaban a estos hermanos y por eso los recordaba constantemente en oración. Pablo oraba por ellos, Pablo tenía los ojos para ver las marcas de crecimiento espiritual en la vida de esos hermanos. Y es por eso que su vida de oración se caracterizaba por gratitud. Él no está regañándolos, él les dice, miren, yo me acuerdo de ustedes en mis oraciones cada día, siempre, continuamente, y daba gracias. Ahora permítame hacer esta pregunta en esta mañana, porque fue la pregunta que yo me hice esta semana también, mientras preparaba este mensaje. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste gracias a Dios por tu iglesia? Por tu iglesia. Piénselo de esta manera. En nuestra rutina de oración, para quienes lo tengan, ¿cuántas veces has meditado en el hecho de que Dios te trajo a este lugar y que este es el lugar en el que te está apacentando y de la forma en la que tú estás creciendo? ¿Cuántas veces le has dado gracias a Dios por tu iglesia? Y cuando digo esto, no me refiero a un sentido general, Señor, gracias por comunidad cristiana. No. Sino por cosas específicas que tú aprecias de tu casa en la cual el Señor te da de comer y te alimenta todo el tiempo. Y quiero que tú puedas meditarlo y no me vayas a decir, pastor, es que no encuentro realmente algo así puntual. De todas maneras, yo le doy gracias por todo. Como cuando la esposa le dice, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Y tú dices, todo. Comprométete. Sea serio. Comprométase. Es un trabajo fuerte, porque a veces esas preguntas no las hacemos y por eso no tenemos una respuesta clara. No es que no la ames, hablo del caso de la esposa, pero a veces damos por descontado ciertas cosas y me gusta explorar estos pensamientos. Mi esposa y yo tenemos ese tipo de conversaciones y cada vez que llegamos a esos puntos, yo trato siempre de pensar realmente en qué me llama la atención de ella, en qué cosas en esta etapa de su vida, porque yo me casé con ella cuando tenía 25 años, y le digo, mi amor, ahora yo estaba enamorado cuando me casé contigo, pero ahora estoy más enamorado de ti. Hay cosas que han surgido que no estaban allá y esas cosas me enamoran de ella. Mi relación con el Señor, similarmente, cuando llegué a los pies de Cristo, estaba fascinado por quién era, pero debo reconocer que hoy lo estoy aún más, porque he podido reconocer en Él ciertas cosas que no veía hace más de 20 años. ¿Usted me está entendiendo? Y en esa misma disposición quisiera preguntarle, usted lleva 20 años aquí, 10 años aquí, 5 años aquí, quizás a lo mejor un año. ¿Cómo está orando usted diariamente dando gracias al Señor por este lugar? Yo debo decir que esta es una palabra que me desafió mucho y esta actitud de Pablo. Y me pongo a pensar en lo siguiente, caramba, Pablo dio gracias hasta por la iglesia de Corinto. Amados, tengan en cuenta, la iglesia de Corinto fue una iglesia que dio guerra. Que para cualquier pastor es una iglesia sumamente desafiante. Imagínate que mañana te digan, Pastor Carlos, vas a ir a pastorear la iglesia de Corinto. ¡Oh, Señor, qué hice! Una iglesia carnal, una iglesia que no se sujetaba, una iglesia que andaba fuera del lugar, una iglesia en la que había inmoralidad. Nadie quiere estar en un lugar de eso porque uno sabe que allí se van a hacer más canas. Ya yo tengo el pelo blanco y algunas de estas canas tienen nombre de algunos de ustedes.
en un lugar como Corinto, y aún así Pablo dice que daba gracias por la iglesia de Corintos y daba cosas específicas por las cuales daba gracias por esta iglesia. Y eso me lleva a pensar, amado, que no importa cuántas dificultades usted pueda encontrar en este lugar, usted tiene que dar gracias a Dios de manera específica por algo por lo cual el Señor lo tiene sembrado aquí y no fue en otro lugar. Es esta tu casa. Y esto lo quiero trasladar para tu familia, sobre todo aquellos adolescentes rebeldes que hasta de todo se quejan, nada le embonan. Amado, tengo que recordarte que tienes una casa y tienes un lugar y tienes una familia porque le das gracias a Dios por esos papás que te tocaron. Yo le digo al mío que va allí con esa cara que ustedes saben, yo ese es el papá que te tocó. No intercambie papá. Esta es la mamá que te tocó. Ámala, abraza. Pablo cuando abraza a la mamá, la abraza como al cactus, así. Pablo, hoy te voy a coger así de soga. Y le da unos 2 toquecitos, así como cuando uno coge una cosa que no quiere, así. Amado, los chicos cambian, nosotros también, pero vuelve la pregunta. Pablo me desafía y dice, él daba gracias a Dios todo el tiempo, se acordaba todo el tiempo de esta congregación y lo hacía de manera específica. Así que yo empiezo también a traerte a ti a memoria por qué das gracias tú por tu iglesia y cuán frecuente lo haces. Entonces uno podría decir, Señor, te doy gracias por fulano de tal, gracias por la hermana fulana de tal, gracias por las características que yo veo en ella. Amado, por los hermanos más difíciles de amar en este lugar, entre los cuales yo abandero, soy de los más difíciles de amar, nos llevan a nosotros a ver la gracia de Dios de una manera diferente. Miren, uno podría tener una vida reposada y tranquila si uno tuviera nada más a esas personas que le caen bien a uno y con los que uno todo el tiempo se encuentra y hace sintonía. Pero las iglesias están llenas de personas que son tan diferentes a uno y que a veces lo llevan a uno y lo arrastran a uno a orar tan fuertemente para crecer en carácter, porque de otra manera no creceríamos. Es la razón por que la iglesia tiene multiformes rostros. Es por la razón por la que no todos caminan al mismo tiempo, porque necesitamos que Dios todo el tiempo manifieste su gracia. Y Dios le dice a los pastores, bástate mi gracia. Señor, pero ¿por qué este hermano? ¿Y por qué siempre aquí? ¿Y por qué a mí? ¿Sí se me está entendiendo? Dios te dice, ámalo. Y Pablo me lleva a pensar que nosotros tenemos que empezar a desarrollar una actitud de agradecimiento, porque hay personas, yo recuerdo una frase que dijo mi hermano Juan Carlos hace muchos años, cuando pasó el incidente con Manuel, y él decía, estábamos comiendo, ya había pasado, ellos habían llegado a Valledupar, y Juan Carlos me decía, no sé si lo recuerda él, yo no sabía cuánto amaba a Manuel hasta que le pasó este incidente. Y yo creo que como Juan, muchos de nosotros. Es decir, de pronto damos por descontado al hermano aquí. Tengo que decir esto y lo voy a decir con temor y temblor, pero yo una de las cosas que le digo, Señor, ya empiezo a acercarme a la época en la que como pastor nos va a tocar despedir a algunos hermanos. Ya empezamos. Márquez se nos fue. ¿O no? Usted está haciendo conciencia. Y a veces hay veces que usted pasa de largo por aquí y se le olvida que ese hermano, mañana el Señor se lo lleva. Somos familia. Pero a veces aún en las casas, como los adolescentes llegan, se comen la comida, no dan gracias porque están en su rollo, están en su cuento, están demasiado enojados consigo mismo y con el mundo. Y luego se les olvida que se les pasa el enojo y un día van a madurar y van a recordar. Y esto me lleva a pensar, amado, cada rostro que está aquí no es una estadística. Gracias a Dios esta iglesia no es una iglesia repleta donde uno no pueda verse con todo el mundo. Esta es una iglesia pequeña. El Señor nos ha permitido, mira, ama a ese hermano que viene acá. Y da gracias por él. ¿Alguien está aprendiendo en esta mañana algo? Amén. Te vas con eso, ¿verdad? Entonces, ¿sabe por qué esto es serio? Es decir, esto de dar gracias es serio, hermano, porque si no tenemos ojo para ver lo que Dios está haciendo en las vidas de nuestros hermanos, terminaremos eventualmente siendo hipercríticos e ingratos. Usted tiene que reducir la ingratitud y la hipercriticidad, no sé si esa palabra existe, de una forma clara y concisa. Ore por los hermanos y dé gracias por ello. Sigo adelante. Pablo dice además, y nos muestra en estos versículos, que en medio de la congregación él veía virtudes. Ojo con eso. No estoy diciendo que la iglesia en Tesalónica sea una iglesia perfecta. No quiero dar a entender eso porque ni lo dice la carta ni Pablo lo expresa de esa manera.
Más bien lo que quiero decir es que Pablo lograba ver en medio de una iglesia que también tenía sus rollos, sus conflictos y sus problemas, y hay 4 capítulos allí que lo dice, pero él lograba ver en medio de eso virtudes en los creyentes. Por eso yo me niego a decir iglesita. No me gusta ese término, me parece ofensivo, porque soy de los que cree firmemente que Jesús derramó la misma sangre por iglesias de 2,000 miembros, de 5,000 miembros, de 25,000 o de 4 de 5. Como los que se reúnen quizás por allá en China, en los países musulmanes. Hay iglesias también que no son multitudinarias, pero esa gente está pagando el precio para reunirse en Cristo Jesús. ¿Alguien diga amén a eso? Por eso no quiero, y tenga cuidado cuando usted dice iglesita, o no en esa iglesita, o en esa iglesia. No sea despectivo. Ahí hay sangre de Cristo que derramó por hombres y mujeres que un día van a estar con Él, al igual que usted allá en el cielo. Entonces, Pablo veía virtudes en esa iglesia que me llaman poderosamente la atención. Él veía que había fe, él veía que había amor y él veía que había esperanza. Esta triada se mantiene en todo el Nuevo Testamento. Él veía fe en los hermanos de Tesalónica, él veía amor en los hermanos de Tesalónica y veía esperanza en los hermanos de Tesalónica. Esta es una triada constante. Son virtudes que deben aflorar. Recuerde cuál es la pregunta que queremos contestar. ¿Cómo podemos identificar que hay una iglesia en la que el Espíritu de Dios o el Señor se está moviendo? Entonces, tiene que haber esta triada. Ahora, la iglesia no es un ente abstracto, no son estas paredes. ¿Eso qué significa? Significa que si hablamos de fe, de amor y de esperanza, que se ha de manifestar en una congregación, esto significa que eso tiene que estar presente en tu vida y en la mía. ¿Usted me está comprendiendo allí? No en las paredes, no en los equipos. Comunidad cristiana no son estas paredes, ni son estos equipos, no son estas instalaciones. Comunidad cristiana es usted y soy yo. Así que cuando hablamos de fe, amor y esperanza, estas cosas deben estar allí. 3 virtudes en estos 2 versículos que estamos leyendo, que están inmersas, que son clave para identificar que una iglesia, el Señor se está manifestando, se está moviendo. Entonces, quiero hablar de esas 3 virtudes que juntas manifiestan lo que debe ser el carácter de un cristiano verdadero. Solo escuche algunas de estas cosas hablando de estas virtudes en el Nuevo Testamento. Pablo, por ejemplo, dice que debemos ser sobrios, habiéndonos puesto la coraza de fe y del amor y por el yelmo de la esperanza de la salvación. Entonces usted se da cuenta cuántas veces aparece allí la palabra fe, amor y esperanza. Escribiéndole a los colosenses, Pablo nuevamente vuelve a decir lo siguiente: que daba gracias a Dios por oír de vuestra fe en Cristo, ojo, del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza reservada para vosotros. Otra vez aparece la triada, ¿se da cuenta? Fe, amor y esperanza. Y creo que el pasaje que es más conocido para todos nosotros es 1 Corintios, capítulo 13, verso 13, porque allí sí lo dice de manera clara y específica. Pablo allí dice, ahora permanecen, ¿qué cosa? La fe, la esperanza y el amor. Y Pablo agrega, y estos 3, pero el mayor de ellos es ¿quién? El amor. Así que este tiene que ser, familia, el corazón, escúcheme bien, de una verdadera espiritualidad cristiana. ¿Usted quiere saber si está madurando? Pregúntese si estas 3 virtudes, que son regalos del Señor y manifestaciones del Señor, están en su vida. Si usted camina en fe, usted trabaja en amor y se sostiene en esperanza, amado, usted hace parte de la Iglesia Universal de Cristo. Alguien diga amén. Muy bien. Así que este es el corazón de la verdadera espiritualidad cristiana. Y al parecer, Pablo podía ver, porque para él era importante, fíjense que para nosotros, como lo dije el domingo pasado, juzgamos las iglesias por las instalaciones, por las pantallas LED, si el pastor sale o no sale en los titulares, si tiene muchos seguidores. Pero fíjense qué es lo que busca Pablo aquí. ¿En qué se fija Pablo? En si la iglesia da signos de fe, de amor y de esperanza. Entonces yo quiero en esta mañana que usted revolucione eso para que la próxima vez cuando vaya a juzgar, a analizar, a discernir sobre si una congregación se está o no moviendo el Señor, deje de estar buscando si es que allí se caen, es que en todos los domingos se caen, es que allá llueve escarcha, es que... No, amado, esas no son las cosas. Esas no son las cosas. Que si te calzaron la muela,
Aquí nosotros tenemos odontólogos. Ve allá donde ellos lo van a hacer bien. Las marcas son fe, amor y esperanza. Y esas marcas deben estar en ti. Estas son las virtudes que energizan, escúchame bien, estas son las virtudes que dan energía a todos los creyentes para que podamos dar fruto. Si usted está en amor, usted está trabajando en amor, usted está viviendo en esperanza, sosteniéndose en ella y usted está caminando en fe, usted va a producir fruto. Lo contrario también se aplica. Si usted no tiene fe, toda situación que le viene, usted se sobresalta, eso es ese llanto, la angustia, llama al primo, al sobrino, comienza a decir, a despoticar. Amado, usted no le ha amanecido esto todavía. Hay que trabajar más. No podemos vivir, amados, pensando que estamos al margen de estas realidades. No se puede vivir la vida cristiana de esta manera. Por eso, aquí en este versículo 3, actúan estas virtudes y nos llevan a estar activos. Entonces, en primer lugar, en el versículo 3 podemos observar, vaya conmigo nuevamente al texto original, estamos en el versículo 3 de Tesalonicenses, de ese capítulo 1, dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de ¿qué? De vuestra fe. Entonces, la primera virtud que Pablo destaca de esta iglesia es que él se acuerda, miren lo que dice: yo me acuerdo de ustedes sin cesar delante del Dios Padre nuestro de la obra de su fe. Escúcheme acá lo que quiero decir. Mis hermanos, lo voy a leer textualmente porque me gustó. Mis hermanos, la verdadera fe produce obras. De manera que si bien es cierto que no somos salvos por las obras, sino por la fe, la verdadera fe se evidencia por sus obras. ¿Usted me está entendiendo allí? ¿Me sigue el camino? Bueno, no se suelte, que esto aumenta. Voy a repetirlo por si a alguno le quedó allí sonando, pastor, demasiado, échelo otra vez. Mire, la verdadera fe produce obras. Sabemos bien, y es cierto, que no somos salvos por las obras, sino por medio de ¿qué? De la fe. Ahora bien, la verdadera fe se evidencia por sus obras. Somos salvos por la fe sola, pero la fe que salva nunca viene sola. ¿Les gusta? Me gusta cómo suena. Me gusta cómo suena. La fe que salva produce obras. El conocidísimo texto de Efesios, capítulo 2, verso 8, es que se nos dice, allí Pablo está diciendo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Entonces, no estamos hablando de una fe, no estamos hablando aquí de obras que nos van a llevar a salvación. De lo que estamos hablando es que ya tú siendo salvo por la fe en Jesucristo, deberías tener obras que evidencien esa fe. ¿Me entiende? ¿Se comprende? Muy bien. La verdadera fe entonces produce obras. Escúcheme acá. El creyente es alguien que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Y esa transformación se tiene que hacer visible a través de nuestras obras. El poder del Espíritu Santo y esa transformación se manifiestan, se hacen notorias a través de nuestras obras. Una fe que no tiene obras es una fe muerta. Eso no lo digo yo, eso lo afirmó Santiago. La verdadera fe es el combustible que nos mueve a poner nuestros dones en operación para servir a Dios, a su iglesia y entender lo que Él hizo para salvarnos. Si alguien tiene fe genuina, va a haber obras genuinas. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Esta es una marca indeleble de que Dios está obrando en un lugar. Que hay fe genuina que produce obras genuinas. Por tanto, cuando hay demasiado coqueteo con el evangelio, ¿sabe lo que es coquetear con el evangelio? Que a usted le gusta la predicación, le gusta la iglesia, cree que el Señor es todo lo que dicen allí. A lo mejor usted está de acuerdo con lo que eventualmente el predicador dice, pero usted sale de aquel lugar, coge viaje y sigue su vida a su manera. Amado, permítame decirle, usted no tiene una fe, no está caminando en fe, porque no se evidencia en sus ¿qué? En sus obras. En sus obras. Decía Jesús, el que robaba es básico.
Amado, si usted ha creído en el Señor, yo sé que van a quedar algunas marcas y residuos remanentes del pecado. Usted va a luchar con eso. Pero déjeme decirle que si usted creyó en Jesucristo de manera genuina, usted va a dar algunos pasos muy claros, muy diáfanos, transparentes, de no volver atrás. De dejar en el acto cosas que ya usted sabe que Dios no las quiere. Y esas son las cosas que darán testimonio de que usted está creyendo. Lo contrario también es cierto. Cuando usted oye y oye y oye el mensaje de salvación, pero sigue anclado en su vana manera de vivir, permítame decirle, usted todavía no le ha amanecido. Significa que usted todavía necesita convertirse al evangelio. Eso no tiene que ver que tenga 10 años en la iglesia, que conozca al pastor, que usted haya comprado libros, haya ido a seminarios. Tiene que ver con quién es Cristo en su ser. Y una iglesia está conformada por personas que han creído en el mensaje y han respondido a él. Vamos adelante. Entonces, mire lo que dice aquí. Nos acordamos delante del Señor del trabajo de vuestras obras. Una fe que no tiene obras es una fe muerta. En segundo lugar, vemos en este texto, después de que Pablo dice que nos acordamos de la obra de vuestra fe, en el segundo lugar vemos el trabajo de vuestro amor. Oye, a mí me gusta cómo está esto aquí, porque no dice nos acordamos del amor, porque correría el riesgo de que usted crea que Pablo se puso sentimental y pechichón. Ay, el pastor Pablo está pechichón. Está mirando cómo tanto nos queremos. Él no está hablando de eso. Él no está hablando de eso. Por eso usa y coloca en la frase el trabajo de vuestro amor. ¿Cuántos saben que amar es doloroso y pesado? ¿Por qué se ríe? Yo pensé que era el único que lo entendía. Amar es doloroso y es ¿qué? Pesado. Por eso no todo el mundo lo hace. No todo el mundo está dispuesto. Escúcheme acá. Pablo dice que se acuerda del trabajo de su amor. Del trabajo de su amor. No de su cariño, no de su afecto, no de las esquelitas, no de los corazones esos que mandan por ahí por el WhatsApp. No se acuerda de eso. ¿De qué se está acordando él? Diga conmigo, trabajo. Porque es una demanda. Va a demandar esfuerzo. Uy, hermano, sí que duele amar. Hay un costo implícito. Por eso será más fácil decir, como si no pregúntenle a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le decía al Señor? ¿Qué le decía? No. ¿Qué le respondía Pedro a él? Él le preguntaba, Pedro, ¿tú me amas? Y él que le respondía, Señor agapao, yo te quiero. Y el Señor no le estaba preguntando que si lo quería. Esto no era sentimiento. Porque lo que Jesús le preguntaba es, ¿tú me amas, Pedro? ¿Qué tan dispuesto estar a darlo todo por mí? Esa es la pregunta aquí. No es de qué cariño, no es que te quieran, es que yo te quiero, olvídate de quiero, dice una de mis sobrinas. No es quiero, es, ¿estás dispuesto a darlo todo? Es ese amor. Escúcheme acá. Primeramente, Pablo daba gracias al Señor, daba gracias al Señor por la iglesia en Tesalónica, primero porque veía en ellos el amor a Dios. Y luego el amor ¿a quiénes? Al prójimo. Es interesante notar que la palabra que se traduce aquí como trabajo es un término griego que da la idea de labor agotadora y una labor extenuante. Es la misma palabra con la que el Señor habla, por ejemplo, de los dolores de parto. ¿Sí se da cuenta? Cuando se dice de una mujer que entró en labores de parto, ¿de qué usted inmediatamente está pensando? ¿Qué es lo que se le viene a su mente? Dolor, dilatación, contracciones, ¿verdad? Es una situación que en algunas mujeres incluso demora horas y a veces no resuelve, y entonces tienen que llevarlas a que puedan hacer una cesárea porque cuando llevan demasiado tiempo y no dilatan lo suficiente. Aquí los galenos me corregirán si no es así, pero creo que es así, ¿cierto? Es una labor, es un trabajo, es un esfuerzo. Entonces me gusta esta palabra porque Pablo dice, me acuerdo de ustedes, no solamente de su fe, sino que también me acuerdo del trabajo de vuestro amor. Ustedes recuerdan en la carta que hacen en Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, dice la Biblia, yo conozco tu arduo trabajo y tu paciencia. Con esas dos palabras, arduo trabajo, en español, es que se nos traduce aquí el trabajo de vuestro amor. Escuchen, este amor es mucho más que una emoción. Este tipo de amor del que estamos hablando aquí, del que Pablo está reconociendo, es la disposición, oye iglesia,
a buscar el bien de otros, aun a costa del sacrificio personal si es necesario. Este es un amor que nos lleva a estar atentos a las necesidades de otros. ¿Usted está atento a las necesidades de otros? Escúcheme acá. Es un amor que nos mueve a querer suplir esas necesidades en la medida de nuestras posibilidades. Es un amor que no se agota, es un amor que no se cansa de hacer el bien, sin importar lo que recibamos a cambio. Este concepto lo maneja mejor Corintios 13. ¿Se acuerdan? El amor es y lo que no es. Ahora yo no sé cuántas personas, miren, como pastor, no sé cuántas veces he escuchado mientras estoy ministrando a personas, me dicen, pastor, es que ya yo me cansé de fulano de tal o de fulana de tal, eso de dar y dar y dar y dar. Y yo quiero decirle, sí, amado, exactamente el cristianismo consiste en dar, dar y dar. Y usted yo sé que esto es revolucionario porque con este feminismo loco que hay hoy día, ¿verdad? Y ese cuento de ámate a ti mismo. Y ese positivo para migajero. Hay un montón de cosas que las redes están taladrando la cabeza. Yo he venido, amado, a pararme en la Biblia y quiero decirte a ti, hombre, quiero decirte a ti, mujer, que tú tienes que entender que Dios te llamó a un tipo de amor que este mundo no lo brinda. Y más te vale que tú entiendas la naturaleza de ese amor y comprendas de dónde viene. Porque si no, lo que voy a estar diciendo en los próximos minutos te va a resbalar. Te vas a cerrar y vas a poner así como los carros, me vas a poner freno de tranque, me vas a poner la bemba y que, pastor, ahora me va a decir que yo tengo que darle al miserable ese. O a la loca esa. Ojo, que yo no estoy hablando de eso. De lo que hablo es de la naturaleza del verdadero y único amor. Y me dispongo a argumentarlo de la siguiente manera. Miren. Gente se queja diciendo, es que no quiero dar, dar y dar. Y el cristianismo fundamentalmente es dar, dar y dar. Sin esperar nada a cambio. Cuando Pablo dice, me acuerdo del trabajo de vuestro amor, mis hermanos, está refiriéndose a una virtud en la que nunca debemos dejar de crecer. De hecho, es interesante notar que estos creyentes de Tesalónica, los que Pablo les está diciendo que él los recuerda en oración y les recuerda ese trabajo de amor, miren lo que va a decirles luego. Allí en ese capítulo 4, váyase ahí un poquito unas hojas más atrás, en ese mismo texto, vaya al capítulo 4, verso 9. Y miren lo que les va a decir Pablo, porque esta es una oración que ahora él hace. Acá les reconoce que ellos están creciendo en ese trabajo del amor, pero en este capítulo 4, de ahí mismo de Tesalónica, mira lo que va a decir. Lea conmigo, pero acerca del amor fraternal, ¿qué dice Pablo? No tienen necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Verso 10, mírame acá, aquí sube el Pablo la apuesta, mírame aquí el versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Oye, tendríamos que aplaudir a esta iglesia. Se aman entre ellos y además aman a otros. Aquí viene el pero bendito de ese versículo. ¿Qué dice allí? Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello. ¿Qué cosa? Cualquiera de ustedes podría pensar, ¿en serio, Señor? ¿En serio, Pablo? Papi, ¿en qué parte de que ya no le damos más? Y Pablo que dice, yo te ruego que abundes en ello. ¿Qué cosa? Más y más. Es un superlativo. Es decir, que la medida que esos creyentes tenían estaba muy por encima de la media de todas las iglesias y aún así Pablo no bajó el estándar. ¿Les exigió qué cosa? ¿Les exigió qué? Más. ¿Y por qué les dijo que crecieran más? Porque eso es lo que Pablo quiere que tú y yo tengamos. Que crezcamos más y más en el amor que es en el Señor. Y por eso es un trabajo. Ahora míreme acá. Hay un libro de autoayuda que lleva como título, y eso me llama sumamente la atención, es un libro viejo, es del 85, pero todavía está vigente, ahora más todavía, porque las redes lo han reversionado. Un libro de autoayuda que tiene por título Mujeres que aman demasiado. No se me ría porque se me desbloquea algo acá. Mujeres que aman demasiado. Escrito por una psicoterapeuta llamada Norwood, es el apellido. Gracias, mi esposa que está aquí, que me asesora de que no vaya a pasar pena. Norwood. La autora de este texto está tratando con un tipo de amor enfermizo, particularmente dirigido a mujeres, que algunas mujeres tienen por sus esposos
o por sus hijos. Esta mujer no es cristiana, esta no es una autora cristiana y está siendo reivindicada en estos tiempos y releída y lamentablemente incluso desviada y filtrada en algunos círculos evangélicos para crear ese tema de la autoayuda. A la luz de lo que Dios hoy nos está hablando, yo quiero sentar un precedente. Escúchame aquí. De lo que estamos hablando acá no es cualquier tipo de amor. Es el amor que proviene de lo alto. Y cuando se trata del amor verdadero que es en Cristo Jesús, del amor que viene de lo alto, nunca es demasiado. Contradigo el texto desde su portada. Y me voy lanza en ristre con cualquiera persona que quiera demostrarme lo contrario, porque me propongo a decir que es una falacia terrenal, como dice la Escritura acerca de cómo es la sabiduría de este mundo. Terrenal, animal y ¿cómo más? Entonces escúchame acá. Cuando se trata del amor verdadero, nunca es demasiado, porque nuestra medida de amor es Jesucristo y Él no se agota. No se agota. Porque si tú piensas que amas demasiado, contradices lo que Pablo está pidiéndole a los de Tesalónica. Pablo dice, quiero que abunden. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hay límite? ¿Hay límite? Elevo la apuesta. Porque ahora Pablo, por ejemplo, Juan, en primera de Juan 4:10, se nos va a hablar del amor. Se nos va a volver a hablar del amor. Y Juan va a definir el amor. Y él dice, en esto consiste el amor. Recuérdense cuál era la forma en que Juan se definía a sí mismo. ¿Era el discípulo qué? Creo que algo tiene por enseñarnos este varón. Así que Juan, en esa primera carta, 4:10, dice lo siguiente. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Wow, te baja de la nube. Esto no es correspondencia. Él tomó la iniciativa. Sino en que Él nos amó a nosotros. Y luego dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Verso 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos ¿cómo? ¿Cuál es la clave entonces de la definición del amor aquí? Cuando Juan dice, si Dios nos ha amado así, y uno tiene que hacerse la pregunta necesaria, ¿así cómo? Permítame expresarlo. ¿Qué tipo de amor está hablando entonces el Señor aquí? ¿Qué tipo de amor está hablando Juan aquí? El amor que Jesús tuvo por nosotros. Ahora tenemos que pensar cuál fue el tipo de amor que Jesús tuvo por nosotros. Permítame expresarlo de la siguiente manera. Jesús entregó, el Dios Padre entregó a su preciado y único Hijo por nosotros, siendo ¿qué? Pecadores, es decir, inmerecedores de ese favor. Entonces cuando estamos respondiendo ¿cuál es la pregunta que hice? Así como. ¿Cuál es la respuesta? Así como Jesús nos amó. Entonces empiezo aquí. Jesús se entregó a sí mismo, escúcheme, por pecadores. Él dio primero. Amó primero, perdonó primero, se entregó primero. Él dio lo mejor, Él dio todo por nosotros. El Señor no escatimó ningún esfuerzo, nos dio a pesar de, llevó el oprobio, pagó nuestras deudas. Y ahora el texto nos dice, otra vez, ahora vaya a ese versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, como acabo de decir, debemos también, ¿qué dice aquí? ¿Debemos cómo? Entonces viene la conclusión necesaria. Escúchame. La conclusión necesaria. Después de lo visto, le pregunto, a la luz de lo que el Señor ha hecho por ti en esta mañana, ¿cuánto es demasiado, querido? ¿Cuánto es demasiada, querida? Pastor, yo tengo ese libro. Ni lo digo que lo regale. No voy a decir que lo queme, lo bote, no. Reinterprételo a la luz de la palabra que Dios le está dando. Yo sé que en estos tiempos es duro pensar, porque sé que se ha metido demasiado mundo en la mente de la iglesia hoy. Y hay mujeres que han sido muy dañadas, hay hombres que han sido muy dañados. Y por eso este título es tan seductor. Porque nos creemos tan dañados que pensamos que definitivamente amamos de más, que amamos. No, amado, no es que amaste de mal, es que amaste mal. Que no estás amando en la dimensión que Cristo quiere que tú ames. No estás recibiendo el amor en la dimensión que Cristo quiere. ¿Alguien me dice amén ahí? Sé que hay algunos que, miren, los amén son chiquitos. Yo, pastor, ese libro me encanta.
Y así, así. Y yo te digo, amada o amado, aunque creo que es más de amada, si la Biblia no te es suficiente, ¿qué haces aquí? ¿Amén o ayayay? Amén. El amado me dio todo lo que hoy soy. No hay manera que eso se limite. No hay forma en que haya limitación para ese tipo de amor. Que tú no lo hayas sentido, no lo hayas experimentado y no lo hayas recibido, no significa que no exista. No significa que no pueda llegar a tu vida. Ya llegó en Cristo Jesús. Y más te vale que lo abraces, hija, más te vale que lo abraces, hijo, porque es el amor inagotable. Inagotable. Nadie puede amar más que esto, dice Jesús, que ponga su vida por rescate de todos. Eso es lo que nos hace cristianos, amados. No venir el domingo a la iglesia, sino recibir ese amor inquebrantable, inmarcesible, inagotable. No hay herida en este mundo, no hay tribulación en este mundo que no haya sido cubierta primero por Él. Dice la Biblia, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Incondicional. Y va a decirlo de esta manera: cuando estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor nos tomó y nos dio ropa nueva y nos dio calzado nuevo y nos puso anillo y nos sentó a la mesa. Si ese amor no te es suficiente, no sé lo que buscas. Ese es el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Ahora sí, volviendo a nuestro texto, se da cuenta por qué Pablo resalta y dice: yo me acuerdo del trabajo de vuestro amor, porque ellos se esforzaban no decir te quiero, nunca cambies, eres lo mejor. No, ellos trabajaban en amor, es decir, ellos amaban costosamente, amaban a gente que no lo necesitaba, que no lo quería, a gente que no les devolvía, y aún así seguían ¿qué? Dando, porque nadie se va a quedar sin recompensa en los cielos, porque la fuente de nuestro amor es inagotable. Él es amor. Porque Dios es amor, lo puedes hacer. Porque Dios es amor, lo puedes hacer. ¿Nadie dice amén? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Andando en amor significa que debemos andar como Cristo, que Él nos amó y se entregó. Miren, el amor es entrega. Quien no se entrega no está amando. Escúcheme, amado. Hay personas que son como este tipo de hombre que está en un parque conversando con un extraño y de repente pasa una mujer por delante y le dice al otro, a este extraño: oye, ¿tú ves esa mujer que está allá? Y le dice y le agrega: es que ella me da pena. Y el otro le dice: ay, ¿por qué te da pena? Bueno, porque es que esa mujer tiene un matrimonio tan desdichado, está tan desgraciada. Y el otro le dice: ¿y tú cómo sabes eso? Es que yo soy el marido. Míreme acá. Se echó a reír. Míreme acá. Vamos a elevar la apuesta. Usted sabe que aquí hay trampa cada vez que yo lanzo esto. Hay trampa. ¿Con qué se viene el pastor? Tú no puedes decir que esa mujer tiene un matrimonio desgraciado siendo tú el marido de esa desgraciada. Porque por antonomasia, tú eres el otro. ¿Se entiende, verdad? Míreme acá. No estoy hablando de matrimonio. Solamente quise hacer un ejemplo. Escúcheme acá. Hay personas en la iglesia, hay miembros de iglesia que hablan como si ellos no fueran parte de la iglesia, así como este marido, que se sientan en la banca a hablarles de otro de la iglesia, como si ellos no fueran parte de la iglesia, como si ellos no estuvieran casados o estuvieran casados con otra institución. Es que la iglesia esto, es que la iglesia aquello, es que la iglesia... Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia, familia. Tú no puedes estar lanzando voces por ahí quejándote de la iglesia como si tú no fueras el marido. Cada vez que tú hablas mal de tu esposa, estás hablando mal de ti. Cada vez que tú hablas mal de tu esposo, estás hablando mal de ti. Y cada vez que tú hablas mal de la iglesia, estás hablando mal de Cristo. Y debería dolerte. Que hables mal de ti no me importa, pero que hables mal de Cristo. No. Inaceptable. Gracias, mi amada. Eso es inaceptable. No entre creyentes, no entre gente comprometida, no entre gente que ha entendido el sacrificio en ese madero. Inaceptable. Por eso Pablo va a decir cosas como que aún entre los gentiles ni se nombra. Fuertes declaraciones. Te tiene que tener mucho cuidado con la dignidad de Cristo
y de su esposa, que es la iglesia. ¿Alguien diga amén allí? Y finalizamos con la última de las virtudes que aparece allí, dice, y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primera virtud, la fe. Segunda virtud, ¿cuál era? El trabajo del amor. ¿Y cuál es la tercera virtud aquí? La esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mírenme acá. Esta palabra firmeza es la palabra griega que señala la capacidad de permanecer bajo mucha presión y por mucho tiempo. Va de la mano con la palabra paciencia. De hecho, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se nos traduce indistintamente. Es decir, cuando se nos habla de firmeza, se nos está hablando de paciencia. Entonces, cuando nos dice aquí Pablo, él está señalando, está hablando aquí no de una resignación, escúchame bien, sino de una resistencia y de una perseverancia. Pablo aquí resalta la capacidad de estos creyentes de Tesalónica de sostenerse, de perseverar. Escúchame. Ellos no habían dejado de amarse a pesar de toda la oposición que había en esa iglesia, y usted se dio cuenta, lo leímos la vez pasada. Esta era una iglesia que había mucha oposición, y sin embargo, aunque tenían mucha oposición, mucha presión, y que no fue por corto tiempo, fue por mucho tiempo, estos hermanos no habrían claudicado en su fe, ni habían dejado de amarse unos a otros, ni lo habían hecho no habían dejado de hacerlo de una forma sacrificial, porque ellos miraban con esperanza hacia el futuro. Porque ellos miraban con esperanza hacia el futuro. Porque ellos miraban con esperanza. A veces usted está muy marchita, porque usted no tiene mucha esperanza en el futuro. Está demasiado frustrado, porque no le salen las cosas hoy como usted quiere. Y por eso no ama sacrificialmente. Y por eso no actúa con la fe que el Señor le llama. Amén o ayayay. Mira, mis hermanos, es imposible perseverar en la vida cristiana es imposible perseverar en la vida cristiana y manteniéndonos fieles al Señor en los años si usted no aprende a vivir a la luz de la esperanza venidera. La esperanza venidera es que Cristo un día va a venir. Hay cosas de este lado de la eternidad que nunca se van a dar. Miren, yo siempre pongo el ejemplo. Usted ha pensado en la vida de Esteban. ¿Alguien aquí ha pensado? ¿Saben quién es Esteban, verdad? El gran evangelista, le dicen algunos. Pero en realidad Esteban fue un hombre que tuvo un pico espiritual y un pico ministerial demasiado corto. Es decir, en un momento aparece en escena Esteban, hace un montón de hazañas y a una página y media después, dependiendo del tamaño de la letra y de su Biblia, pero a unos pocos capítulos después, Esteban, ¿qué le pasa? Lo matan, y además muere de una manera bastante angustiante. ¿Cómo murió Esteban? Lapidado, apedreado. Siempre hago la siguiente pregunta cuando veo sobre todo a los chicos con este cuento de los sueños y de los planes. Yo digo, mira, considera a Esteban. Este hombre estaba en el pico, en curvito de su ministerio. Mi pregunta es, si seguimos la lógica de este mundo y la lógica evangélica que se vende por ahí, ¿qué le pasó a Esteban? ¿Se le murió al Señor? ¿Se le truncaron los sueños? A la luz de pronto de este mundo sí. Pero quiero decirte, amado, Esteban vivió lo que tenía que vivir, hizo lo que tenía que hacer conforme a la voluntad, ni un día más ni un minuto menos. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Amados, la fidelidad nuestra no puede estar condicionada a si nos va bien. Hay cosas que usted no va a recibir de este lado de la eternidad, pero están seguras del otro lado. Mire lo que dice Romanos 8:18, ya para ir cerrando esto. Romanos 8:18, Pablo lo va a decir de la siguiente manera. Oiga, subraye este versículo en su Biblia. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto, certeza. Me gusta cómo habla Pablo. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿cuáles aflicciones? Ponga las suyas allí. Ponga las suyas. El dolor, es que me duele aquí, que me duele acá, es que me siento aquí, que me siento allá. Ponga cuáles son sus aflicciones, que no he pagado esto, que no he pagado lo otro, que tengo la deuda de esto, que se me vino la horrible noche. Dice Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha
de manifestarse. ¿De qué bendita gloria está hablando este hombre aquí? Quiero de eso. ¿Qué es aquello que tiene este hombre tan teso aquí afirmado en que no se conmueve con lo que le está pasando? ¿Acaso Pablo era un extraterrestre? ¿Era un fuera de este mundo y de esta dimensión? No, amado, era un hombre sujeto a pasiones al igual que usted y yo. Pero la clave está al principio de este versículo cuando él dice, tengo por cierto. Amado, ¿usted tiene por cierto que su futuro está en Cristo Jesús guardadito? ¿Que usted tiene un depósito celestial? ¿Que hay morada? Ese amén de usted hoy tiene un hambre, amado. Esas aflicciones del tiempo presente están tan arraigadas en tu vida. Dios mío, suéltalos ahora, Señor, libéralos. Usted tiene por cierto que hay cosas que van a venir. Usted tiene por cierto de que el que guarda su vida no está durmiendo. No duerme el que guarda Israel. ¿Usted lo tiene por cierto o usted se lo olvida cada vez que tiene el dolor aquí, el dolor allá y la cuenta está por pagar? Son incomparables, dice Pablo, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera. Amado, hay cosas que usted no va a lograr de este lado de la eternidad. Convénzase, téngalo por cierto y no se aflija. Porque cuando piense eso, recuérdese a sí mismo y dígase, porque tengo por cierto que las cosas que hoy me atormentan son pocas comparadas con la gloria venidera. Oye, la iglesia tiene que acostumbrarse de que todo no es de este lado, que este mundo va a tener aflicciones, que probablemente algunos de nosotros nos vamos a morir por enfermedades. El pastor está declarando, va a pasar, va a ocurrir. En el decreto de Dios, ¿no estamos estudiando eso pues en estos ayunos? Va a ocurrir, va a pasar. Pero usted debería de consolarse con esto, como dice Pablo. Nada de eso es comparable con la gloria venidera. No se trata aquí de que usted diga, no, yo sé, hermano, que algo va a pasar, que algo va a ocurrir. No. Hay certeza y te lo pregunto. Tú tienes esa esperanza, caminas en esa esperanza, la esperanza de la gloria venidera que se alimenta y se fortalece y fortalece nuestra fe. Esa esperanza que energiza tu amor, esa esperanza que hace que no te vuelvas egoísta. Porque saben una cosa, la falta de esperanza nos vuelve egoístas. ¿Cuál es el término que está de moda ahora? Narcisista. Hablo, la psicóloga. Esa sí tiene autoridad para dar algunos dictámenes. Pero el resto de nosotros jugamos al psicólogo. Y le decimos, Daniel es narcisista porque no me prestó la plata que yo le estaba pidiendo. Marisol es narcisista porque ella no me dio el pan que yo le pedí ayer. No, tú no, hija. ¿Usted me está entendiendo? Y vamos danzando narcisismo. Escúcheme acá. La falta de esperanza en nuestras vidas nos vuelve egoístas. Y si quieres meterle allí, te vuelve narcisista. Si te gusta esa palabreja, si te encanta esos TikTok. 5 cosas para saber si estás con un narcisista. Número 1. Escúchame acá. ¿Quieres una cosa que sí te dice la Biblia si tú estás como medio narcisistongo? Y estás un poquito egoístongo. Te voy a decir, la falta de esperanza es una de ellas y es inequívoca. Escúchame acá. La psicología que hay detrás de la desesperanza es la siguiente. Escúchame. La psicología que está detrás de la desesperanza es la siguiente. Si yo no cuido de mí, nadie, termínela. Nadie lo hará. Y cuando usted piensa de esa manera, usted no da, usted no sirve, usted no brinda. ¿Por qué? Porque lo mío es mío. Escúcheme acá que estamos terminando. La psicología de la desesperanza es esto. Si yo no cuido de mí, nadie lo hará. Y entonces por eso es que no te entra en la cabeza que Cristo te dio. Y cuando tú piensas de esa manera, no puedes entender que puedes comprar sin dinero. No te entra en la cabeza. Porque tú estás amarrado en este pensamiento. Por eso dice la Biblia, y conoceréis la verdad, ¿y la verdad que va a ser? ¿Cuántos van a renunciar a cosas locas hoy en esta mañana aquí? Hay cosas locas que usted está descubriendo. Uy, yo pensaba eso. Hay TikTok que tiene que borrar. Es más, tendría que salir de TikTok. Algunos de ustedes no deberían tener ni redes sociales. No voy a decir que les quiten el celular, pero... Ay, Señor, habla más. Cerrando, para cerrar. Cuando yo sé que mi esperanza de gloria
viene de lo alto. Cuando Cristo regrese en gloria, yo puedo dedicarme tranquilamente a servir a otros porque mi esperanza está segura en los cielos. Mi futuro lo tiene Él. Entonces ya no estoy tan preocupado en que si es para mí. No, yo sé que mi Dios suplirá pues todo lo que me falte. ¿De acuerdo a qué? Lo camino. Yo lo creo. Y si tengo una bolsita de arroz, pero el hermano está necesitado, le doy media y comemos los dos. ¿Usted me está entendiendo? Porque su mentalidad está en otro nivel. Pero cuando usted está en esta mentalidad, ni teniendo da. Porque nunca tiene. Porque esa mentalidad es escasa. Esa es la verdadera mentalidad escasa, amado. ¿Qué hemos dicho hasta aquí? 1. Las obras de los cristianos surgen de la fe. Así que hay una fe por la cual usted tiene, una única fe por la cual usted tiene que caminar. Y esa fe genuina debe producir en usted obras genuinas. 2. El trabajo sacrificial surge del amor. Si usted no tiene el amor que es el amor de Cristo, ese que sobrepasa todo entendimiento, usted nunca va a estar dispuesto a amar a nadie. Usted nunca va a amar a nadie, no se va a entregar. Pero le tengo noticias, ya Cristo se entregó por usted. Incluso antes de que usted se le echara el cuento a Cristo. Ya Cristo le echó el cuento a usted y lo enamoró y lo trajo con lazos. ¿Cuántos están enamorados de Cristo? Y tercero y final, nuestra esperanza surge de nuestra perseverancia. Cuando usted permanece, amado, y es fiel en estas cosas, comienza a ocurrir un peso de gloria manifiesta en su vida. Un peso de gloria manifiesto en su hogar. Un peso de gloria manifiesto en su matrimonio. Entonces usted camina más esperanzado, más esperanzada. Usted va a estar más tranquilo. Va a dormir un poco mejor en las noches. Va a entender que aunque le duela aquí, allá, Dios está con usted. Pase lo que pase. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Cuántos sienten que Dios les habló en esta mañana? Amén. Vamos a orar familia. Amado Dios, te doy gracias por esta mañana, mi Rey, porque tú hablas a nuestras vidas.